Muy buenos días, queridos estudiantes de primero medio A. Sean muy bienvenidos a una nueva jornada de actividades de la asignatura de Artes Visuales. Para comenzar la clase de hoy vamos a hacer un pequeño recuento o retroalimentación de lo que vimos en la sesión anterior. Y tenía como nombre, como título, la guía de la clase anterior era Muralismo en Chile. Vimos un poco en detalle cuáles fueron los orígenes del muralismo acá en Chile, cómo llegó de la primera obra o gran obra de muralismo de Alfaro Siqueiros en la Escuela Chillán, la cual se encuentra en un lugar público como es la Escuela México, digo, en la ciudad de Chillán. También vimos algunos antecedentes previos que tenían que ver con esta necesidad que tenían los pueblos o la sociedad, las culturas como seres humanos de transmitir a través de imágenes o dejar en un registro de nuestro paso de nuestras actividades, principalmente en algunos casos en la prehistoria, en las cuevas de Altamira, y luego en otro tipo de elementos de soporte como papiros, murales, jeroglíficos, petroglifos, todo eso que tiene que ver con el arte precolombino o prehistórico, ¿ya? Luego nos insertamos en América, donde vimos que las primeras manifestaciones del arte mural están en los frescos de Teotihuacán en México y en el sitio de Monte Albán, también en el actualmente donde se encuentra México. También vimos que tapicería peruana también tiene algunos antecedentes de pintura de tipo mural o de gran tamaño. El mural moderno vimos también que en 1922 David Alfaro Siqueiros y el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores lanza el manifiesto del muralismo mexicano. Y ahí se da por iniciado el arte del muralismo como tal. Cabe recordar que el muralismo como expresión artística nace en América, precisamente en México, y se ramifica luego al resto de Latinoamérica y a Sudamérica principalmente. También vimos algunas cosas que tenían que ver con Chile. Vimos las brigadas o los grupos que trabajaban o que son los más conocidos respecto del muralismo, que es en primer lugar la brigada Ramona Parra, que tiene una serie de murales, hasta el día de hoy funciona como brigada. No son los mismos precursores que iniciaron el movimiento, pero sí han ido cambiando y ha ido integrándose gente más joven, la cual ha mantenido el origen de esta brigada, que tiene una impronta propia y una iconografía bien particular. También revisamos el caso de la brigada Elmo Catalán, que también tiene algunos dibujos, todos los cuales son dibujos principalmente de activismo político. Tiene que ver o está muy presente en las manifestaciones de principalmente la brigada Ramona Parra y Elmo Catalán desde los tiempos de la época de Allende. Se realizaron muchos trabajos con sentido político y de propaganda política. También revisamos la iconografía del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad. Vimos también la Brigada Chacón, que es este estilo de mural o de papelógrafo que se pegan tipo afiche en la vía pública, que se genera una palabra o una frase y luego esta se monta o se presenta en el espacio público. También vimos el caso del Museo a Cielo Abierto de Quinta Normal, que es este conjunto de departamentos que en la cara que da a la calle o en su parte más grande tiene esta serie de diferentes murales de diferentes artistas como Inti Castro, la Brigada Ramona Parra, Manuel Mono González, muchos de estos artistas urbanos que han dejado su registro en este Museo a Cielo Abierto de San Miguel. Yo les dejé un link ahí también para que pudieran ver y conocer un poco más de esto. Y también finalmente vimos el caso de este chileno Inti Castro, que es uno de los muralistas más conocidos o más connotados actualmente de todo lo que tiene que ver con el quehacer actual del muralismo en el mundo. Eso es más o menos lo que vimos respecto del muralismo en la clase pasada en Chile. Y ahora vamos a pasar a la siguiente clase, que es la clase número 2 de la unidad número 3 y que tiene como título Técnicas y materiales para la creación de murales. Eso lo vamos a ver a continuación. Como les comentaba, la clase de hoy es la clase número 2 de la unidad 3 del mes de octubre de artes visuales para primero medio A.
y tiene como nombre Técnicas y materiales para la creación de murales. Vamos a echar un pequeño repaso, un pequeño vistazo a algunos temas básicos en la creación de murales o qué se tiene que cumplir, ¿ok? Les comento que estamos en la unidad número 3 que dice diseño urbano y pintura mural, y nuestro objetivo es crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables y procedimientos, de pintura de grabado y pintura mural. El grabado ya lo realizamos, se recuerdan que hicimos algunos trabajos, y ahora estamos hablando un poco de lo que es la pintura mural. Vamos a comenzar con elementos para la creación del mural. Tenemos técnicas y materiales. Al nosotros realizar un mural, lo primero que tenemos que ver en un primer principio a la hora de realizarlo, previamente tenemos que realizar algún boceto, pero tenemos que situarnos en una muralla o frente a la muralla que va a ser el soporte de nuestro mural. Recuerden que los murales son principalmente pinturas de muro, pueden ser interiores o exteriores. Y para las exteriores tenemos que, en primer lugar, analizar la pared, ver la forma que tiene, ver la rugosidad o el material del cual está hecha. No se trata de llegar con una lupa y analizar así como si fuéramos investigadores privados, metro, centímetro por centímetro como en la muralla. No se trata de eso. Se trata de responder a la pregunta: ¿está limpia o está sucia? Porque es muy importante que una muralla tiene que estar limpia a la hora de aplicar pintura o cierta base, ¿ok? La respuesta a esta pregunta determina primero los pasos del proceso. Si la pared está sucia, debe retirarse todo el resto de material anterior para poder comenzar a trabajar. Por ejemplo, el moho, el óxido, los restos de otro tipo, cualquier pegamento que pueda tener, pintura también que pueda tener. Esta se puede limpiar con una escobilla, con un escobillón, se puede limpiar con agua, y eso se tiene que realizar previamente al diseño o al trabajo del mural. Una vez que tenemos la muralla limpia, tenemos que entrar a ver el primer material que vamos a utilizar, que es la imprimación. Todo soporte, toda superficie de la cual va a ser pintada tiene que tener una imprimación. En el caso de las telas, muchos utilizamos látex o cola fría o gesso. También hay algunos imprimantes un poco más nobles, pero por lo general se ocupa mucha cola fría y mucho látex de color blanco. Acá en el caso de las pinturas murales tenemos que ver si es ladrillo, si es madera, si es hormigón, y dependiendo de eso podemos ir a aplicar la imprimación o la base, que en este caso puede ser una pintura blanca. No sé si ustedes han visto a veces que los murales que se realizan siempre se les tira una base con los colores de fondo, que son los colores que van a llevar las letras o los textos, y luego se empieza a trabajar sobre él. Así que el primer paso es imprimar o aplicar una pintura de base en el mural. Principalmente se utilizan pinturas sintéticas, esmalte sintético, óleo sintético, acrílico, pinturas en aerosol. Eso es lo que se utiliza principalmente en mural, porque al estar al aire libre, al estar expuesto a los rayos ultravioleta del sol, muchas veces se tiende a desgastar más rápido que si estuviera pintado en un cuadro o en un lugar con mayor protección. Entonces, la imprimación es la base sobre la cual se pintará posteriormente. El tipo de imprimación varía según la superficie. Por ejemplo, en caso de pintar sobre una superficie de madera, se utiliza un tipo, y si es la fachada cemento, otro tipo de imprimación. Ahí yo les hablaba de la pintura sintética, del látex, hay diferentes tonos o diferentes materiales. El mundo de la imprimación es súper amplio y sujeto al gusto del profesional. Si ustedes piensan, principalmente los grandes muralistas mexicanos utilizaban pinturas automotrices, porque son las pinturas más resistentes que existen, ¿ya? Hay que considerar el diseño. Es súper importante el diseño de la pared. ¿Cómo es la pared? Si la pared es alta, si es ancha, si es larga. Eso tiene que ver también directamente con el diseño que vamos a aplicar nosotros a nuestra pared o a nuestro mural. Siempre es conveniente medir para tener una noción del boceto que vamos a realizar para luego aplicarlo. Luego vamos a ver un trabajo de un grafitero que se llama Time, que ahí les voy a dejar el link. Y todo este material que está acá, esta guía, está en el www.ginflorida.cl para que ustedes la rescaten, la puedan ver y la puedan leer las veces que quieran, para que tengan claro más o menos lo que vamos a realizar con todo este conocimiento en nuestra actividad práctica, que es la evaluación.
considerar el diseño tiene que ver con el color que vamos a utilizar, las tonalidades y lo que está alrededor. No sé si han visto ustedes algunas veces murales bastante bonitos que se complementan con la vegetación, se complementan con algún árbol, se complementan con alguna obra arquitectónica que esté en su lugar o a su costado, ¿ya? Eso es súper importante a la hora de realizar el mural. ¿Dónde lo vamos a situar y cómo lo hacemos que se integre al paisaje o a la arquitectura en este caso? Siempre hay que aplicar la primera base de pintura como fondo, ¿ya? Y otro tipo de materiales que tenemos son las pinturas sintéticas y el acabado con spray. A partir del propio diseño que comienza a cobrar vida, ustedes seleccionan los materiales y los utilizan para la fase final. Ahí ustedes tienen que ver si utilizan brochas, si utilizan pinceles, si utilizan muchos utilizan betún líquido en botellas, otros utilizan salpican pintura, otros utilizan aerosoles. Los aerosoles tienen diferentes tabs o diferentes puntas, que se podría decir. También se utilizan muchas veces, como esta es una pintura automotriz, muchos de los pintores de murales utilizaban compresores y todo el tipo de tecnología y materiales que se utilizan para la pintura automotriz. Cinta masking para delinear, para rotular, diferentes pistolas, solventes para poder trabajar de buena manera. ¿Cuál es la selección de un material u otro? Está dada 100% en dos cosas. Primero, en el diseño y luego en la exposición que va a tener la muralla. Si es una muralla que está expuesta a la luz o está expuesta al sol directamente, puede tener un tipo de pintura más resistente, o si es un muro que está cubierto bajo techo, puede tener otro tipo de pintura. En ocasiones la propia superficie dirige la elección. Por ejemplo, si es rugosa, trabajar con pintura implica una tarea en exceso y el spray resulta más resolutivo a la hora de su aplicación. Eso lo decía yo. Si la pintura es muy rugosa, el aerosol permanece de mejor manera y cubre mejor, no así una brocha o un pincel. Por ejemplo, otra vez está condicionado el diseño. Si el diseño es minucioso, la pintura aplicada con pincel es mucho más precisa. Si ustedes quieren hacer un mural mucho más minucioso, con mucho más nivel de detalle, es mejor pintar con pincel. Pero los murales por lo general no tienen tanto nivel de detalle, resalta más el colorido y las formas planas. Materiales para interior. Cuando el muro es en interior, las alternativas son amplias y entra el juego de materiales más versátiles que te permitan hacer diferentes acabados. Por ejemplo, acá yo les dejo en estas imágenes que van a aparecer, les dejo un trabajo que está hecho con acuarela. Un mural que está hecho con acuarela en un muro bastante liso, donde se puede apreciar en un rincón que hay piedra y se continúa con ese tipo de estética dada como tipo piedra en el dibujo, en el diseño del mural. En este trabajo, como les explicaba en este ejemplo, se ve que se utilizó la pintura como aguada, o sea, se hizo para hacer un tipo de acuarela. En resumen, es un tema importante en la creación de un mural la elección de materiales y las técnicas a emplear, donde podemos nombrar pinceles, brochas, pinturas de base, aerosoles y esmaltes sintéticos, entre otros. A continuación, les dejo como ejemplo un video del muralista Dime, como decía, un muralista bastante interesante que trabaja el graffiti en 3D, donde a partir de un diseño computacional en una galería de arte, él realiza todo un trabajo bastante bueno, con bastante tecnología y bastante impresionante, así que quiero que vean el video y luego lo comentamos, ¿ya? Vamos a ver ese video.
Papier, nicht digital, ich male da nicht mit einem digitalen Pinsel. Identisch. Haben Sie vielen Dank, es war sehr schön, Herr Reiser. Alles Gute für Sie. Schön, dass Sie da waren. Bueno, sin lugar a dudas, este grafitero, si se puede llamar de alguna forma, porque él diseña graffiti, pero diseña en 3D y aplica el arte urbano, lo lleva a las galerías de arte. Bastante impresionante y probablemente sea uno de los mejores grafiteros del mundo en este momento. También, como se pudieron fijar, este caballero, este artista, utiliza todo un tema de diseño computacional previo para luego, con medidas, con niveles láseres, poder trazar y realizar su trabajo, que es bastante minucioso y, como les digo, el resultado es súper impresionante y muy virtuoso. Eso es más o menos lo que tiene relación con el muralismo o con los materiales, las técnicas y lo que vimos previamente, que era el muralismo en Chile y el muralismo mexicano, que es la base de la cultura del mural en Chile. En las próximas sesiones estaremos entregando las indicaciones para la evaluación de contenido, que lo más probable es que sea que hagamos un pequeño boceto de creación de alguna obra mural que podamos realizar más adelante. Así que ahí en la próxima sesión yo voy a estar entregando las pautas y los requerimientos para este trabajo. Finalmente, como todas las clases, los invito a visitar la página web del colegio, que es el www.ginflorida.cl, donde encontrarás toda la información respecto de las actividades y todo lo que tiene que ver con el quehacer diario en nuestra comunidad educativa. Para consultas, cualquier consulta que tengan respecto de notas, de evaluaciones, me pueden escribir al correo rodrigoaarte@gmail.com y yo voy a estar respondiendo a la brevedad a todas sus consultas y dudas, ¿ok? Sin más que decirles, enviándole un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien, espero verlos pronto. Se despide su profesor Rodrigo Poblete, un gusto, que estén muy bien, hasta luego.